Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Sean bienvenidos al tema número 2 de nuestra asignatura Biología. La mañana de hoy realizaremos una breve introducción a los ácidos nucleicos desde su acepción química más sencilla. Es decir, vamos a conocer la diferencia entre los nucleótidos y los nucleósidos. Y a partir de allí comenzaremos entonces el viaje de la composición química del ADN, su replicación semiconservativa y las modernas aplicaciones gracias al desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa que le valió a Carl Lewis el premio Nobel. Entonces, la clase arranca de la siguiente manera. Vamos a definir lo que es un nucleótido. Por nucleótido quiero que entiendan que tiene tres componentes químicos básicos. Las bases nitrogenadas, es decir, las letras con las que se escribe nuestro genoma humano. Un azúcar, una pentosa que va a ser diferente si hablamos de ADN o de ARN y un grupo fosfato. De tal manera que cuando estamos en presencia de las tres estructuras juntas, lo que tenemos frente a nosotros es un nucleótido. Ahora, las unidades estructurales más importantes serían las bases nitrogenadas. Y con respecto a las bases nitrogenadas tenemos dos tipos principales: las bases púricas y las bases pirimídicas. Las bases púricas son estructuras cerradas que contienen carbono y contienen nitrógeno. Al repasar la estructura vemos que los carbonos pueden formar un máximo de 4 enlaces covalentes distintos. En cambio, el nitrógeno solo tiene la propiedad de formar 3 enlaces. En el caso de las purinas, hay una estructura que contiene 2 anillos y esos anillos están conformados principalmente por carbono, nitrógeno e hidrógeno. Es muy importante para la conformación de los nucleósidos y de los nucleótidos el nitrógeno que está en posición número 9 en el caso de las purinas, y en el caso de las pirimidina la estructura química es distinta. Son los mismos átomos de carbono, pero es una estructura mucho más sencilla, porque tenemos un único ciclo y ese ciclo está constituido por carbono, nitrógeno e hidrógeno. De particular importancia a la hora de conformar nucleósidos y nucleótidos es el nitrógeno que está en posición número 1 de las pirimidinas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos términos? Nucleótidos y nucleósidos. Arrancamos la clase diciendo que cuando hay presencia de la base nitrogenada, del azúcar, de la pentosa y del grupo fosfato, estaríamos en presencia de un nucleótido. Ahora, los nucleósidos son derivados de purinas y pirimidinas que tienen un azúcar enlazada a un nitrógeno del anillo de la purina o de la pirimidina. El azúcar en los ribonucleósidos es la D-ribosa, es decir, la unidad estructural fundamental de la molécula de ARN. Una de las diferencias fundamentales entre ADN y ARN es la pentosa que los constituye. Es la D-ribosa en el caso del ARN. Y la estructura más básica, más sencilla, es la base nitrogenada enlazada a este azúcar y a la cual denominamos nucleósido. En el caso de los desoxirribonucleósidos es la 2-desoxidirribosa, el azúcar que va a formar la base estructural de los nucleósidos para formar la molécula del ADN. Ambos azúcares están unidos al heterociclo por medio de un enlace beta-N-glucosídico, un enlace fuerte, un enlace covalente, casi siempre al nitrógeno número 1 de una pirimidina o al nitrógeno número 9 en el caso de las purinas, que tenían una estructura de 2 ciclos más compleja que la de las pirimidinas.
Entonces, una purina o bien una pirimidina enlazada, unida a un azúcar, a una pentosa, en el caso del ARN, la ribosa, en el caso del ADN, la 2-desoxirribosa, forman un nucleósido y de esa manera podemos diferenciar desde el punto de vista teórico un nucleótido de un nucleósido. Ahora, en una estructura real y vamos a dibujar al adenosintrifosfato para ver si es un nucleósido o un nucleótido. Entonces, identificamos esta estructura de doble ciclo es la base nitrogenada. Como tiene dos ciclos, es la purina. Y la purina, en este caso, al tener esta constitución, es la adenina. Luego, tenemos la porción de azúcar en la molécula y en este caso, este es el carbohidrato que va a establecer un enlace a los grupos fosfato. Y esos grupos fosfatos son 3, de tal manera que estaríamos ahora en presencia, tras el análisis y la observación de los 3 componentes constituyentes, base nitrogenada, la pentosa, el azúcar y los 3 grupos fosfatos de un nucleótido, porque está completo. Y esto es el ATP, cuyo nombre es adenosintrifosfato. Sin embargo, fíjense que el grupo fosfato tiene gran cantidad de oxígeno con carga negativa y esto haría que la molécula del ATP fuese inestable en solución, que decidió los sistemas biológicos, que decidió la evolución, la naturaleza y el diseño perfecto de la bioquímica buscar un catión bivalente que por diferencia de carga mantenga los fosfatos unidos al ATP, porque esto, señores, es la molécula energética de todos los sistemas celulares existentes, de tal forma que al buscar el magnesio se desestabiliza y los grupos fosfatos no son desprendidos libremente, porque eso es energía. ¿Dónde se guarda la energía en la molécula? En los enlaces fosfatos de alta energía. Ok, ahora vamos a pasar a definir de forma introductoria lo que es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, aquel que alberga toda la información de la especie humana y se localiza en el núcleo. También hay ADN en las mitocondrias, ya hablamos de un genoma mitocondrial, pero cuando nos referimos a ADN, hablamos implícitamente del ADN nuclear, del genoma nuclear de la especie. Entonces, el ADN contiene 4 desoxinucleótidos. El desoxiadenilato, la letra A, adenina, el desoxiguanilato, la letra G, desoxicirilato, la letra C y el timidilato, la timina, de tal manera que lo que hace el ADN es almacenar toda la información genética de la especie en un código escrito solo con 4 letras, la A, la G, la C y la T, repetidas muchas veces, y esa información es decodificada por nuestras células para pasarla a un lenguaje más sencillo, el de las proteínas. Ahora, se asocian de forma polimérica por medio de enlaces 3', 5' fosfodiéster, enlaces fuertes, que constituyen una cadena única. El contenido informacional del ADN, es decir, su código genético, reside en la secuencia, en la manera como esas 4 letricas estén en secuencia, purina y pirimidina, desoxirribonucleótidos. El polímero, como se describe, posee una polaridad y esa polaridad es de 3', 5' en una hebra. ¿A qué me refiero con esos números? A la presencia de grupos fosfato libres o grupos hidroxilo libres en el extremo de una de las hebras y la otra es complementaria pero antiparalela, es decir,
Si la primera va en dirección de 3', 5', la que es la complementaria arranca en 5' a 3'. Nuevamente, esos números están dados por la presencia de grupos OH o grupo fosfato libre, constituyendo una estructura a manera de doble hélice, que fue propuesta en la década de 1950 por Watson y Crick. Por la atención prestada, muchísimas gracias.